muy buenas noches para todos, para nuestra audiencia. Hoy, jueves 12 de diciembre del año 2024, damos inicio a nuestro programa número 15 de su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Reciban un especial saludo de parte de Conversando con el Oficial de Protección Ecuador, COP, y de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE, Capítulo Colombia. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de la extorsión como un riesgo público, como ese enemigo en aumento de la seguridad ciudadana en Iberoamérica, como ya lo habíamos presentado y manejado hace 8 días, jueves 5 de diciembre, en nuestro anterior programa, con nuestros dos invitados del momento. Entonces, vamos a saludar también a nuestro coequipero, nuestro amigo Edison. Edison, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo Henry? Qué gusto estar contigo nuevamente, amigos. Qué gusto igualmente estar con ustedes en su programa, En la Mira, Casuística en Seguridad. Bueno, como tú mismo lo dices. Seguimos con el tema que tiene que ver específicamente con la extorsión, ¿no? No se olviden, el programa En la Mira se centra en el razonamiento de casos reales basados en principios y estándares tanto nacionales como internacionales, específicamente en temas de seguridad y protección, ¿no? Basado en recomendaciones que nos ayuden a alcanzar una mejora continua. Asimismo, este programa está dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas, profesionales del área de seguridad, protección y afines. En el área operativa, táctica y obviamente también en el área que tiene que ver con los oficiales, los guardas, los vigilantes, seguridad, personal que hacen parte justamente de los esquemas de seguridad, supervisores, operadores y en la parte obviamente estratégica, ¿no? Nivel gerencial. El programa trata de ser claro, directo e informativo y destacar el enfoque de los principios en seguridad, con un razonamiento imparcial, transmitiendo experiencia y conocimiento y un enfoque en las buenas prácticas. Que sea único en el medio es nuestro mayor desafío, así como proponer orientaciones a través del análisis de estos casos que presentamos y que tratamos de analizarlos con nuestros invitados y también con nuestra intervención, ¿no? En fin, lo que buscamos es enfatizar en la importancia de los principios de la seguridad de una manera sencilla y fácil de entender. Bienvenidos, mis estimados amigos. Te doy el paso, mi querido Henry. Gracias, Edison. Sí, efectivamente. Entonces, continuamos en nuestro tema del mes de diciembre, que no es otro que la extorsión, como decíamos anteriormente, como ese enemigo en aumento de la seguridad ciudadana en Iberoamérica. Y ya lo decíamos en el programa anterior, mostrando algunas cifras, algunos modos operandi de bandas organizadas, de bandas delincuenciales organizadas y transnacionales, porque desafortunadamente este delito de la extorsión se ha convertido en un delito transnacional. Entonces, decíamos que la extorsión, primero que todo, es un delito y tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque ese tema de que es un flagelo, que es un problema, eso no es un flagelo y eso no es un problema, es un delito. Y como delito está tipificado en todos los códigos penales en Latinoamérica, inclusive en España, si hablamos de Iberoamérica. Así que, ¿por qué no llamar las cosas por su nombre? Entonces, es importante entender que la extorsión es un delito de alto impacto. ¿Y alto impacto por qué? Porque genera un golpe económico a las finanzas de los países, de los departamentos o estados y de los municipios en donde se realiza esta actividad delictiva, ¿no? Y hay que entender también, y ahí tenemos que aceptarlo, porque también decíamos hace 8 días que nuestro principal error es desconocer o tratar de esconder
que existe este tipo de delito al interior de nuestras ciudades. Y quienes se han encargado de minimizarlo, pues lógicamente han sido estas personas que se encargan de la administración pública de nuestros municipios, porque pues no conviene para ellos, para su imagen, para su periodo de mandato, mostrar cifras que realmente son alarmantes en este delito de la extorsión. Y entendemos que también está lejos de encontrarse una respuesta que sea efectiva y que genere una mitigación, un control o una minimización de este delito que está golpeando fuertemente a la ciudadanía en toda Latinoamérica y vuelvo y reitero, incluyendo a España, entonces hablaríamos de Iberoamérica. La extorsión se fundamenta en un factor primordial que es el factor miedo. Y ese factor miedo es utilizar la intimidación, utilizar la fuerza física, utilizar el desprestigio social, las amenazas contra ciertas personas para que ellas mediante este miedo hagan caso a lo que se les dice por parte de estas organizaciones delincuenciales. Y así entonces ejerzan ese tipo de presión para recibir los pagos, porque la extorsión no es otra cosa que recibir un pago a beneficio de o por razón de lo que ya decíamos, una amenaza y etc. En el Código Penal colombiano es importante entender que la extorsión está tipificada como delito en el artículo 244, donde dice que el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero. Y viene la condena o la pena más la multa, pero es importante también entender que este delito de extorsión entonces tiene un concurso de delitos, porque fácilmente a esa extorsión se le agrega también el artículo 347, que es el delito de las amenazas, ¿no? Y entonces dice que el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, a una familia, a una comunidad o una institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, entonces dice que incurre en prisión de 4 a 8 años y una multa en pesos o en salarios mínimos. Entonces démonos cuenta que muchas veces solamente manejamos el tema de la extorsión y dejamos aparte ese concurso de delitos que se pueden ir metiendo ahí, porque también hemos entendido y conocemos de primera mano que cuando van a hacer el cobro de estas extorsiones, muchas veces generan lesiones personales, como veíamos hace 8 días con esta banda delincuencial llamada Los Satanás en Bogotá, que utilizan un bate al estilo de la serie The Walking Dead, donde esta persona utilizaba un bate para matar gente o para matar de estos zombies. Aquí lo utilizan para amenazar, asustar, intimidar a la población con ese bate lleno de alambre de púas en su cabeza y puntillas, y para que les paguen la extorsión. Y quien no pague esa extorsión, entonces pues le dan su batazo con este tipo de elemento, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Es importante también considerar, en el caso de Colombia, ya habíamos dicho en el programa pasado, habíamos colocado algunas cifras, habíamos mencionado algunos países, por no decirlos todos, desde España hasta Argentina, y colocábamos algunas, por ejemplo, en España el tema de la extorsión se está manejando más sobre redes sociales en el aspecto del sexting o de la extorsión sexual en este tipo de webs o de redes sociales donde se utilizan o donde prestan servicios sexuales algunas mujeres. Con el simple hecho de que abran la cámara, les toman el pantallazo y les crean un perfil, y mediante ese perfil son extorsionados, amenazándolos de ponerle
en la palestra pública de enviárselo a la esposa, a las familiares, a los hijos y etcétera, so pena de que si no paga, entonces queda su reputación por el piso. Estos son los casos que más se presentan en España y se han capturado ya bastante, una banda que tenía extorsionada a 100 personas en todo lo que es España. Y para irnos de punta a punta, pues podemos fácilmente llegar a Argentina, donde hablábamos nosotros que en Argentina, especialmente en Buenos Aires, la mafia china está generando extorsiones a los dueños de restaurantes y supermercados chinos en Buenos Aires, ¿no? Y que esta mafia china que genera esta extorsión viene de la provincia de Fujian, ¿no? De la República Popular de China. Envían sus panfletos, sus comunicados en el mismo idioma, en la escritura de ellos, y los ponen a que consignen cierta cantidad de dinero y le dan un vuelco, un giro total a ese dinero hasta que nuevamente regresa a Argentina, a Buenos Aires, y nuevamente ese dinero es invertido en el comercio y realmente empieza a generarse como una cadena económica lucrativa para este tipo de bandas, ¿no? Entonces, así como por ejemplo en el tema de Paraguay, que decíamos que el modus operandi era de unos campesinos e indígenas que invadían las haciendas o las fincas que estaban con cosechas a punto de ser recogidas, y para que desalojaran y dejaran trabajar tenían que pagarles cierta cantidad de dinero para ellos irse. Esto es una forma de extorsión. Entonces, y se iban de esa finca y pasaban a otra y así durante todo el tiempo de cosecha. Entonces, fíjense ustedes que la extorsión no es solamente botar un panfleto, la extorsión no es solamente botarle una granada como hacen aquí en Colombia, sino también es este tipo de extorsión, llamémosla agrícola, porque realmente se está generando en el campo, en el tema de cosechas, por campesinos y por indígenas del sector. Entonces es bastante preocupante. Llegando ya al tema de hoy que tenemos un invitado especial para el día de hoy, que si logramos que se conecte, entonces nos va a ser de gran ayuda, porque él es concejal de la ciudad de Bogotá, la ciudad capital en Colombia. Él es Julián Uzcategui Pastrana y ha liderado desde el Consejo de Bogotá las banderas de la seguridad ciudadana, ha liderado ese esfuerzo y refuerzo y el abrazar, proteger a la fuerza pública en la ciudad capital, a la vigilancia privada, ¿no? Entonces ha hecho frentes de seguridad en todo lo que es Bogotá, ha sido edil de la localidad de Usaquén, en Bogotá, entonces tiene bastante conocimiento del tema de la seguridad allá mismo. Entonces, si de pronto, por favor, Edison, si lo ve ahí, me avisa para entonces darle la presentación correspondiente y el respectivo paso. Ya lo tenemos en escena. ¿Ya está? Ok, entonces vamos a hacer, bienvenido concejal, buenas noches. Vamos a hacer la presentación como debe ser para darle paso a nuestro invitado en el día de hoy. Entonces, como les decía, nuestro invitado se llama Julián Uzcategui Pastrana, desde Colombia. Julián es concejal de la ciudad de Bogotá. Desde el Consejo de Bogotá ha liderado y lleva las banderas de la seguridad ciudadana, como decía, esa protección a la fuerza pública, a la vigilancia y seguridad privada. Ha convocado y ha reunido el tema de la propiedad horizontal, todo en fin o todo en búsqueda de unificar la seguridad, porque como bien decimos siempre, la seguridad no es solamente de la autoridad, de la policía, del ejército o de aquella persona que usa uniforme, sino la seguridad le compete a todos. Entonces, esa es la bandera que ha venido liderando Julián desde el Consejo de Bogotá. Él fue edil de la localidad de Usaquén durante el periodo 2020 a 2023. Es estudiante de Jurisprudencia, Gobierno y Ciencia Política de la Universidad del Rosario, voluntario de la Defensa Civil Colombiana,
durante los últimos años ha propendido por la creación y dotación de frentes de seguridad y la realización de consejos de seguridad en las 20 localidades de la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Promueve un aumento sustancial del presupuesto distrital destinado para atender la crisis de seguridad, ¿no? Pues en cifras actualmente están solo en un 2%, él está promoviendo pues que se incremente este porcentaje, especialmente para la dotación de frentes de seguridad, adquisición de alta tecnología para modernizar el sistema de videovigilancia con drones, cámaras de reconocimiento facial, placas y etcétera, la entrada de herramientas que faciliten y mejoren las condiciones de trabajo del personal de la Policía Nacional en Bogotá. Dentro de tantos otros pergaminos que adornan su hoja de vida, pero pues no vamos a gastar el tiempo en ello porque queremos escucharlo. Así que, concejal, muy buenas noches, bienvenido al programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Es un placer tenerlo con nosotros. Doctor Henry, muy buenas noches. Doctor Edison, a toda la audiencia, a todos los amigos, es un gusto estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. No sé si ahí me escuchan bien, ahí me escuchan fuerte y claro. Sí, perfecto. Sabemos que tiene problemas de movilidad y le agradecemos que haya tomado su tiempo para conectarse. Entendemos cómo es Bogotá y en estas horas pico peor, pero vamos a sacarlo adelante. Entonces, ya que tenemos nuestro invitado, les quería y les venía diciendo, para que de una vez ahí Julián nos escuche. Entonces, hablando del tema de la extorsión en la ciudad capital de Colombia, tenemos unos datos, según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Grupo de Información de Criminalidad y el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo CIETCO de la Policía Nacional. En el periodo de enero a octubre del año 2024, se han presentado en Bogotá 1.936 denuncias por extorsión. Y ya decíamos que la extorsión es un delito de alto impacto y ya habíamos manifestado el por qué es considerado así. Mediante unas modalidades, fundamentalmente la carta extorsiva, la extorsión directa, la llamada telefónica en diferentes modalidades de esa misma llamada, porque hay modalidades de la cárcel, hay unos call centers que ya han sido allanados también en la ciudad, entre comillas, pues call centers que han sido allanados por parte de la policía y el CTI en la ciudad de Bogotá, ¿no? Las redes sociales, la utilización de armas blancas, armas de fuego y otro tipo de armas, como veíamos el video de hace 8 días por la banda criminal Los Satanás, que utilizan el bate, y otro tipo de denuncias con modalidades, ¿no? Comparando esta cifra del año 2024, 1936, con todo el año anterior, 2023, se presentaron el año anterior 1.524 denuncias. Esto corresponde a un aumento de 412 denuncias solamente hasta octubre. Ahí no se ha tenido en cuenta noviembre y diciembre, siendo esos meses donde más se aumenta por el tema de lo que ya conocemos y sabemos, como son las primas de Navidad en las empresas que pagan a las personas, y entonces todo esto alborota las bandas delincuenciales en todas partes, ¿no? Según Bogotá Cómo Vamos, que es una ONG que también se interesa por mostrarle a la ciudadanía la perspectiva o la percepción de seguridad de la gente en Bogotá, nos dice que el 54.2% no denuncia cuando son víctimas de extorsión y el 34.4% cuando lo hacen desisten casi que de inmediato por lo engorroso que es el tema de la denuncia. Entonces, si nosotros cogemos estas dos cantidades, el 54 y el 34, fácilmente nos da un 88% de denuncias que no se hacen. Y si estas 1.936 son de las que se tienen conocimiento, a esto entonces sumimos el 88% y nos da una cifra bastante alarmante. Según el Gaula de Ejército,
Entre enero y julio del año 2024 en Bogotá se presentaron 1.388 casos de extorsión. El 42% de esos casos son por llamadas extorsivas desde centros carcelarios, otras modalidades como volantes, misivas, panfletos o por WhatsApp. Aquí es importante y me llama mucho la atención que ni siquiera los entes de control, ni siquiera los entes o los organismos que, entre comillas, se encargan de la seguridad, tienen unas cifras iguales. Es decir, cada uno maneja una cifra completamente distinta y si las confrontamos con ONGs, pues la cifra cambia totalmente. Entonces, ante este panorama, vamos a iniciar, concejal, vamos a iniciar viendo un video y una vez visto el video, le damos la palabra para que nos cuente cómo es el tema que usted maneja en Bogotá y que usted está liderando y ondeando estas banderas. Así que, Edison, vamos con nuestro primer video, por favor. Aquí. Cambio destino está a la derecha. Dale más. ¿Su nombre completo? Wilson Javier Ochoa Mendoza. Wilson Javier Javier Ochoa Mendoza. Número de cédula 1090 1090 177 016. Javier, en estos momentos usted queda capturado por el delito de extorsión en calidad de flagrancia. Usted en estos momentos tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a comunicarse con un abogado de confianza. Si usted no tiene un abogado de confianza, el Estado le concederá uno de oficio. ¿Entendió sus derechos? Listo. En estos momentos usted se ha movilizado a las instalaciones del Gaula para realizar las actuaciones judiciales. ¿Entendido? Seguimos con el segundo. Derechos. Nombre completo. Luis Gómez, Luis Alberto Gómez Vaquero. Número de cédula 1022 1022 976 En estos momentos usted está siendo capturado por el delito de extorsión. Se va a llevar a las instalaciones del Gaula para realizar la diligencia. Bueno, ahí veíamos prácticamente 3 videos en uno. El primero es el no pago de una extorsión, le genera la muerte a un barbero y a una persona que se encontraba en el mismo sitio. El segundo video es la forma como ahora los que extorsionan se autograban para poderle enviar esos videos a quienes los contratan para efectuar esa extorsión. Y en el tercer video, pues desafortunadamente, y eso sí hay que decirlo, no debería presentarse, es penoso, es vergonzoso, pero de todo hay en la casa del Señor, dicen por ahí el refrán. Encontramos 2 policías capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación por el delito de extorsión. Se encontraban extorsionando a un transportista en la ciudad de Bogotá. Entonces, estas son las situaciones que no deberían presentarse, pero pues desafortunadamente las hay y hay que mostrarlas, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Así que, concejal Julián, buenas noches y lo escuchamos. Doctor Henry, nuevamente muy buenas noches, agradeciéndole profundamente por la invitación a acompañarlos en esta conversación, un tema crucial, un tema clave lastimosamente para Bogotá, y digo lastimosamente porque es tal vez el principal delito que va en aumento en la ciudad y también en todo el país, al igual que otro tipo de delitos y contravenciones y comportamientos contrarios a la ley y a la convivencia. Ahí hay varios temas a analizar para una ciudad como Bogotá y para un país como Colombia, por supuesto, porque como ustedes seguramente lo saben, tenemos diferentes actores criminales, en su gran mayoría grupos o grupos armados ilegales a nivel nacional y sobre todo en las regiones del país, o estructuras criminales como
como bandas o grupos criminales organizados en las ciudades capitales del país que están detrás de estas extorsiones principalmente. Tenemos otros actores como personas naturales, como individuos que cometen también este tipo de delitos, ¿por qué no? Pero en su gran mayoría tenemos grupos armados y grupos criminales organizados en las ciudades y en las regiones del país. Por supuesto, estos grupos y estos grupos armados y criminales tienen que buscar recursos, tienen una economía ilegal que les ayuda a financiar armas, droga y sus actividades ilícitas, y una de esas economías ilegales es la extorsión, en donde buscan recaudar recursos a través de la amenaza o a través de la violencia o a través, sí, de intimidaciones al ciudadano, especialmente en una ciudad de Bogotá, como Bogotá, que son los empresarios. Hay un primer punto de partida sería entender que en Colombia estamos viviendo una crisis de seguridad muy grande en todo el país. ¿Por qué? Realmente por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, que es el presidente Gustavo Petro, y sin ánimo de entrar en una controversia política, son decisiones muy claves. Primero, nombrar gestores de paz a los principales criminales que bajo esa figura están quedando en libertad, e incluso personas que son capturadas reincidiendo en delitos quedan en libertad, pues están bajo esa figura de gestores de paz. Ha emprendido una serie de negociaciones con los principales grupos guerrilleros, grupos armados al margen de la ley, que están también detrás de este tipo de cobros extorsivos en las regiones del país, y adicionalmente, paralelamente a eso, ha ido debilitando las capacidades operativas u operacionales de nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional, por supuesto, que tiene mayor presencia en las ciudades del país. Entonces, como podemos ver, a raíz de las negociaciones de paz con estos grupos armados y todo tipo de medidas, complacencia, premios para estos criminales, se han ido fortaleciendo en los últimos años, que han crecido cerca de 4.000 hombres por año en el país, tiene una cifra histórica de 20.000 hombres en armas, que están narcotraficando, extorsionando, secuestrando y asesinando libremente. Entonces, insisto, hay un fortalecimiento importante de los grupos armados, y de igual forma hay un debilitamiento sustancial importante a las fuerzas del orden en el país, que son los principales actores llamados a combatirlos, a investigarlos y a llevarlos posteriormente a su judicialización para que respondan en una cárcel. Y eso, insisto, es una realidad. Y menciono lo de los grupos armados porque, claro, en las regiones son las FARC, la Segunda Marquetal y el ELN los que hacen estos cobros extorsivos. Usted lo mencionaba ahora, por ejemplo, a los trabajadores del campo, a los agricultores, pero adicionalmente se ha identificado que de estos grupos armados dependen 72 estructuras, óigase bien, 72 estructuras criminales en Bogotá que funcionan bajo un tipo de outsourcing donde los grupos armados les dan la droga, les dan las armas, les dan los hombres y ellos empiezan a montar todo este tipo de economías ilegales en la ciudad. Yo insisto, pueden haber individuos, personas naturales que cometan también la extorsión, por supuesto que sí, así lo admite el Código Penal, pero realmente lo que hemos visto es toda una cadena criminal donde los actores están agrupados en estos grupos criminales, valga la redundancia, o en estas estructuras para cometer la extorsión, especialmente a los empresarios de la ciudad. Una cifra que vale la pena revisar es lo que está pasando con el homicidio en Bogotá, que nos muestra precisamente la capacidad violenta que tienen estos grupos para intimidar a los comerciantes o a sus víctimas especialmente. Vamos a cerrar el 2024 con la cifra más alta de homicidio de los últimos 8 años, que de por sí es una cifra muy diciente, pero lo más preocupante es un aumento sustancial del homicidio en la modalidad de sicariato. Y la gran mayoría de casos, los sicariatos se debían o intimidaciones y amenazas que cometían estos actores a víctimas que estaban extorsionando, o incluso una guerra entre las mismas estructuras que ya nos muestra un historial de sangre, que es lo que estamos viendo acá. Insisto, la extorsión en diferentes modalidades, a través de las redes sociales, a través de panfletos, a través de llamadas extorsivas, principalmente estos grupos como el Tren de Aragua, que son, o los Satanás, que son grupos extranjeros que vienen a operar a Colombia, pero lastimosamente están actuando con mucha libertad. Tienen muchos beneficios en Bogotá y en Colombia, y están actuando con completa libertad, con muchas gabelas, con muchas
garantías, por decirlo así, y lastimosamente se ha ido debilitando a la fuerza pública, especialmente a la policía, que hoy tiene un presupuesto mucho menor a los años pasados, que hoy tiene unas capacidades operativas en materia de vehículos también supremamente bajas. Tenemos la cifra de automóviles, aviones, helicópteros, lanchas, etcétera, etcétera, más baja de los últimos 10 años, y adicionalmente el 33% de estas capacidades están fuera de servicio porque no hay plata para mantenimiento. Entonces hay dos temas importantes a mencionar: grupos armados completamente fortalecidos por las decisiones del actual gobierno y una incapacidad de nuestra fuerza pública de actuar precisamente porque se les ha venido debilitando a lo largo del tiempo, y eso les permite actuar con mucha más facilidad tanto en las regiones, en el campo colombiano, como en una ciudad como Bogotá. Utilizan la violencia como mecanismo de intimidación, incluso el homicidio, como lo veíamos en el primer video, donde asesinan a un comerciante y de esa forma mandan un mensaje en general a toda la cuadra o a toda la localidad o a todo el sector de que el que no paga se muere, y lastimosamente son malos colombianos y bogotanos que están cediendo la extorsión, y totalmente entendible ante el riesgo que eso representa, ante una incapacidad que hoy tienen las fuerzas o las autoridades para responder asertivamente a este tipo de problemáticas. Y simplemente para dejar ahí en el tintero y no extenderme de más, porque quisiera pues no ser redundante, pero hay factores que hay que entrar a revisar, como es lo que está pasando en las cárceles del país. Usted lo decía ahora, un porcentaje altísimo de las llamadas extorsivas que se realizan desde las diferentes cárceles. ¿Y por qué es? En primer lugar, porque tenemos un hacinamiento carcelario tremendo en Bogotá y en el país. Las cárceles están llenas de criminales y lastimosamente no dan abasto. Eso incluso ha hecho que los jueces decidan no enviar más a los criminales a las cárceles, sino a las casas, y ya vemos eso cómo termina. Pero lastimosamente ante ese déficit de cupos carcelarios tenemos a nuestros policías no en la calle cumpliendo su función, sino custodiándolos, y además en donde no hay policía, sino hay otro tipo de cuerpo de seguridad, como puede ser el IMPEC, que se encarga de custodiar este tipo de personas privadas de la libertad. Hay una ausencia de transparencia tremenda. Y un ejemplo muy claro es lo que pasa en Bogotá. En Bogotá está la cárcel distrital y el centro especial de reclusión, ambos con una ocupación superior al 95%. Quiere decir que no les cabe ni un solo persona privada de la libertad, ni un solo PPL más, a pesar de que no están hacinadas. Pero para solucionar este tipo de problemáticas se habilitaron las unidades de reacción inmediata y las estaciones de policía para custodiar personas privadas de la libertad, lo que lo permitió habilitar por lo menos 1.200 cupos. Pero resulta que ya hay más de 3.000 personas privadas de la libertad en esas estaciones de policía. Entonces, por un lado tenemos dos escenarios: las estaciones de policía y las URIs, donde hay 3.000 personas con tan solo 1.200 cupos, un hacinamiento superior al 140%, donde la policía tiene muchas dificultades para entrar, requisar, controlar, y desde esos puntos lastimosamente se hacen las llamadas extorsivas y la policía con incapacidad de controlar verdaderamente. Y otros puntos, como son la cárcel distrital, como es el SER, o cárceles nacionales, donde quien responde es el IMPEC o algún otro tipo de cuerpo de custodia de personas privadas de la libertad, donde la corrupción es rampante y lastimosamente se permite que se hagan este tipo de llamadas extorsivas. Y por eso el llamado que hemos hecho en Bogotá ha sido, tomando todos estos puntos que les acabo de mencionar: primero, aquí hay una lucha frontal y un compromiso de enfrentar a los criminales que están detrás de este tipo de conductas criminales como es la extorsión. Segundo, que si se le quiere ganar la guerra a la extorsión y a los demás delitos y se quiere ir afectando las economías ilícitas que soportan y financian a estas estructuras criminales, se debe fortalecer a la fuerza pública de muchas formas, por supuesto con dinero, con tecnología, con capacidades, con vehículos, con etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente que se le ponga una lupa especial a lo que está pasando en las cárceles del país, que deben ser intervenidas porque se deben comunicar completamente a las personas privadas de la libertad e impedir que sigan llamando a las víctimas para extorsionales o cometer otro tipo de delitos. Y todo esto lo que nos muestra es, o todo esto nos lleva al inicio de esta conversación: cifras altísimas de extorsión. Ya pasamos los 2.000 casos, esa cifra que usted mencionará hasta el mes de octubre. Ya hoy, mes de diciembre, vamos más de 2.100 casos, según lo que nos han reportado diferentes entidades y autoridades, y tenemos más de 1.000 personas asesinadas en Bogotá, una cifra histórica de los últimos 8 años, en gran medida en modalidad
de sicariato, lo que sigue generando mucho temor en la ciudadanía, y por eso hoy el 70%, que es la cifra que nos compartían también de un gremio económico en Bogotá, el 70% de los comerciantes en la ciudad está pensando en cerrar, o por lo menos ha contemplado la oportunidad, la idea de cerrar su negocio, pues realmente no quiere ceder a los cobros extorsivos porque la situación económica del país está supremamente grave y no tiene el dinero para hacerlo, o porque simplemente no quiere, pero además no confía que pueda encontrar una solución con las autoridades y prefiere cerrar su negocio para no pagar la extorsión, pero lastimosamente sacrificando su opción de vida y de sustento como es su comercio o su sector empresarial. Ese es un breve paneo, una breve explicación de lo que está pasando en Colombia y en Bogotá, porque insisto, es una situación generalizada por los grupos armados que hacen presencia en todo el país y por las estructuras criminales urbanas que tienen presencia y hacen o cometen este tipo de delitos en las principales ciudades capitales del país. Correcto, concejal, muchas gracias. Importante todo lo que nos manifiesta. Pero tengo una pregunta y aprovechando el conocimiento que usted tiene sobre el tema. En la administración anterior, me acuerdo bastante cuando empezaron a salir comunicados, a salir noticias, a la gente empezar a manifestarse acerca de la presencia de estructuras o grupos armados organizados en Bogotá y cercanías o sus alrededores, como el Clan del Golfo, como el ELN, como el Estado Mayor Central de las FARC o las disidencias de las FARC, que para mí nunca han sido disidencias, han seguido siendo las mismas FARC, la Segunda Marquetalia, inclusive los famosos autodefensas gaitanistas que supuestamente están en Santa Marta o en el sector norte de Colombia, pero que han hecho presencia allá en Bogotá. Y veía con estupor que los primeros en descartar esa información eran los titulares de las alcaldías en su momento, como ya lo dije, la anterior administración. Tan es así que mostraban el desplazamiento hacia el sector de Sumapaz, y como llegaron a Sumapaz y no encontraron a las FARC uniformados y con fusiles, dijeron, aquí no hay FARC, pero la FARC está incrustada en Bogotá, en las periferias, y tiene ese caldo de cultivo sobre esos sectores periféricos que es donde se gestiona, para no decirlo de otra forma, el microtráfico, que es la fuente de ingresos de estas bandas delincuenciales. Y usted bien lo decía con la palabra outsourcing. Realmente lo que se está haciendo es una venta de franquicias, entre comillas franquicias, como es el tema, ya lo manejamos en el anterior programa hace 8 días, el tema del Clan del Golfo, donde les permite a las bandas comunes o de delincuencia común decir que son del Clan del Golfo, siempre y cuando mensualmente le suministren al Clan del Golfo cierta cantidad de dinero, que es lo que ellos tienen que dedicarse a conseguir. ¿Qué han hecho desde esta administración y desde el Consejo de Bogotá, usted que está en el Consejo y que lidera y lleva estas banderas, para empezar a afrontar esta situación? Porque uno ve que todos los días capturan, que todos los días meten gente a la cárcel, a los 8 días vuelven y salen. Ahí está el caso reciente de la situación de Bucaramanga con este bandido narcotraficante. Salió con libertad condicional y se voló, lo volvieron a capturar y ahora ya le empezaron a dar el paseo por todas las cárceles hasta que alguna cosa pasa, porque en Colombia todo es posible. ¿Qué se está haciendo, concejal, para realmente ponerle freno a esto y no ser más bomberos y no estar apagando incendios? Doctor Henry, no hay un tema crucial, un tema clave que usted mencionó inicialmente, y es la responsabilidad que tienen los altos dignatarios del país, los alcaldes en su caso, o el alcalde en el caso de Bogotá, de asumir y de hablarle con claridad al país y asumir también con claridad su responsabilidad que tiene en garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz, el orden público en una ciudad como Bogotá, que lastimosamente no lo está haciendo. Y esa responsabilidad no la hemos visto en los últimos alcaldes, porque aquí estamos acostumbrados, como usted muy bien decía, que ante cualquier hecho
delincuencial en la ciudad, siempre hay una excusa o siempre hay una información privada, confidencial, para demeritar la existencia o la realidad que se está mencionando. O sea, aquí roban el celular, la gente está angustiada y salen a decir los alcaldes, no, eso es cuestión de percepción, porque es que nosotros hemos reducido las cifras. Lo que no le quieren contar a la ciudadanía es que el 80% de los ciudadanos hoy no denuncia. Usted lo mencionaba ahora, el 84% con esa suma de la extorsión, pero una cifra promedio es que el 80% del ciudadano no denuncia y cada vez es menos la confianza que tienen las instituciones, así que cada vez son más personas que no denuncian y por ellos se lavan las manos y dicen, no, eso es cuestión de percepción. Sale una bandera de las FARC en Sumapaz que además compone el 60% del territorio rural de la ciudad y sale el alcalde a decir, no, esos son hechos aislados, es gente queriendo generar temor, pero no hay presencia de estos grupos armados organizados en la ciudad, cuando sí lo hay, cuando el mismo ejército lo ha informado y cuando la Defensoría del Pueblo ha emitido ya varias alertas tempranas alertando precisamente de estos grupos armados y de la intención que tienen de tomarse Bogotá, como no lo pudieron hacer hace muchos años en la época más álgida del conflicto, pero que igual lo quieren seguir haciendo porque es el corazón de Colombia y por supuesto que eso tendría un impacto importante en el país. Así que hay un tema clave. Primero, que ojalá un alcalde, las autoridades asumieran con verdad, con carácter la realidad y le hablaran con claridad a la ciudadanía, les digan, sí, estamos padeciendo una ola de violencia, sí, hay presencia de estos grupos armados, pero las vamos a combatir y que con ese mismo carácter y que con esa misma firmeza empieza a tomar medidas como el fortalecimiento de la fuerza pública. Ahora usted me pregunta, ¿qué está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá como primera autoridad frente al tema? Y lastimosamente hoy debo decirle que no mucho. Hay un comentario muy mediocre a mi parecer y lo comparto también con mucho respeto y es que decían, oiga, Claudia López perseguía a la policía, la alcaldesa Claudia López era enemiga de la policía y estaba desmantelando la policía y no hacía nada con los bandidos. Galán por lo menos trata. A mí me parece un comentario mediocre y se lo digo con mucho respeto porque es que a mí no, como bogotano, no me importa que esté tratando, me importa que haga esfuerzos extraordinarios, que haga realmente algo y no un pequeño intento, porque de lo contrario esta paz y tranquilidad que estamos esperando para la ciudad nunca va a llegar. Entonces, y un ejemplo muy claro es, Claudia López tan solo destinaba de su presupuesto de Bogotá 1.4% del presupuesto para la seguridad, que es una miserableza en comparación y si se tiene en cuenta que la seguridad es la principal preocupación de los bogotanos, según además esa encuesta que usted nos mencionaba de Bogotá, ¿cómo vamos? El alcalde Galán ya no destina 1.4, sino 2.2. Y entonces todos van a decir, no, Galán nos subió el 43% del presupuesto para seguridad. Resulta que le subió a 2.2, que sigue siendo un presupuesto ínfimo y que no alcanza realmente para todo lo que se necesita. El 33% de los vehículos está mal. Hay una cantidad de cámaras que están en este momento dañadas, aproximadamente el 35% de las cámaras están afectadas en este momento. No se ha construido la segunda cárcel distrital y ese proceso en este momento va lento, no hay tecnología, no hay un análisis y un manejo de información claro, como usted lo mencionaba. La Fiscalía reporta unas cifras, la Policía reporta otras y la Secretaría otras. Así que si bien en comparación, por supuesto, al gobierno distrital anterior, que fue el gobierno de Claudia López, hay un avance porque por lo menos el alcalde ya no persigue a la policía. Lastimosamente lo que se está haciendo es muy poco y el mensaje que hemos transmitido desde el Consejo es a este ritmo y con lo que está haciendo. Discúlpeme que se me apagó acá la luz un momentico, pero a este ritmo y con lo que está haciendo el alcalde Carlos Fernando Galán, pues no se va a recuperar verdaderamente la seguridad como nosotros quisiéramos. Desde el Consejo le hemos hecho llamados, lo hemos invitado especialmente a trabajar con dos tipos de actores muy relevantes: los veteranos de la fuerza pública, que en Bogotá y en Colombia los soldados y policías colombianos tienen una formación extraordinaria, una formación envidiada y codiciada por otros países. Por eso vemos que un veterano se retira en Colombia y se lo roban diferentes países precisamente por esas capacidades y esa formación. Y le hemos pedido al alcalde Galán, vincule a esos veteranos, ya que tiene un déficit de 10.000 policías en Bogotá, porque hay cerca de 15.000, cuando para una ciudad como Bogotá se requieren 25.000.
y métalos como gestores de convivencia, monte una estructura civil no armada, pero que coadyuve precisamente en esa labor y utilice a los veteranos. Fue un primer mensaje, hasta el momento no lo ha hecho, pero esperamos que se pueda condensar esa propuesta más adelante. Y una segunda propuesta que le hemos insistido mucho desde el Consejo de Bogotá es apóyese en los cuerpos y organismos de seguridad y vigilancia privada. ¿Por qué? Porque Bogotá, por supuesto que es potencia en la materia, Colombia es potencia en la materia, pero Bogotá es potencia en las ciudades capitales frente a las demás ciudades y departamentos de Bogotá. En todo el país, la relación es de 2-1 entre policías y guardas de seguridad. Es decir, por cada policía hay 2 guardas de seguridad en el país. Sin embargo, en la ciudad de Bogotá es tanta la vigilancia privada y tantos los servicios que tenemos 11 guardas de seguridad privada por cada policía. Es decir, que tiene una fuerza de 169.000 guardas de seguridad que podría articular muy bien, que podría buscar vincular, no para que el guarda esté en la calle cumpliendo las funciones de la policía, pero para que de forma preventiva, disuasiva, pueda cumplir algún rol en el espacio público y a través de las propiedades horizontales, que fue el mensaje. Y adicionalmente que la ley de seguridad ya permite, por ejemplo, la construcción, custodia y operación de cárceles por parte de privados, garantizando una transparencia como ya funciona en diferentes partes del mundo, como en los Estados Unidos, y además que le daría una garantía de eficiencia en la inversión, en la construcción, en la operación, importante porque ya hay casos importantes, valga la redundancia, como es Estados Unidos, como es México, entiendo, entre otros países de América Latina y del mundo. Eso ha sido un poco el panorama y excúseme, Henry, que me extienda tanto, pero ¿qué le digo yo? Galán está haciendo, pero Galán está haciendo muy poco para lo que en verdad se requiere y para la magnitud de la situación. Desde el Consejo nos limitamos a proponer y a denunciar lo que se está haciendo mal con la expectativa y con la esperanza de que se pueda mejorar, y esas son algunas de las 2 propuestas que hemos llamado a trabajar: el aumento del presupuesto y la vinculación de actores muy relevantes y capacitados como los veteranos de la fuerza pública y como los cuerpos y organismos de seguridad y vigilancia privada, como son las empresas de seguridad privada en Colombia. Bueno, gracias, concejal. Vamos a mirar el segundo video, porque usted ha tocado un punto muy importante y en este video vamos a tratar de redondearlo. Por favor, Edison, seguimos con el segundo. Este fue el momento en el que comandos del Ejército y agentes del CTI lograron capturar en flagrancia a 2 ciudadanos extranjeros, miembros de la peligrosa banda del Tren de Aragua, en el momento en el que recibían 8 millones de pesos producto de una extorsión a un comerciante en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. De acuerdo con la investigación, los delincuentes, que se identificaban como integrantes del Tren de Aragua, contactaban a sus víctimas vía telefónica y mensaje de texto para amenazarlos con atentar contra sus vidas si no pagaban sumas de dinero de que iban entre 1 a 8 millones de pesos. Sobre esto habló el coronel Oscar Reyes, comandante del Gaula Militar de la Brigada 13 del Ejército. Se logra la captura de 2 presuntos integrantes de la red criminal Tren de Aragua, quien estaban delinquiendo en el barrio San Bernardino, al sur de Bogotá. Gracias a las denuncias de la ciudadanía, nuestros comandos y el personal del CTI logramos capturar en flagrancia a 2 ciudadanos extranjeros. Según el coronel, de esta manera las tropas golpean las finanzas ilícitas de estructuras criminales que delinquen en el centro del país, sobre todo de esta del Tren de Aragua, que sigue delinquiendo en las calles, sobre todo del sur de Bogotá. Bueno, me voy a permitir hacer un ligero recuento de cómo ha llegado el Tren de Aragua y cómo ha funcionado desde Venezuela hasta el momento. Y empecemos por decir de que el Tren de Aragua es una amenaza transnacional. Ya se convirtió en transnacional. ¿Y por qué transnacional? Porque está haciendo presencia en varios países de Sudamérica, en Estados Unidos e inclusive ya hay informaciones y capturas también en España. Los vínculos que inicia el Tren de Aragua con el primer comando de la capital en Sao Paulo, Brasil, no es con el fin de tomarse o controlar Sao Paulo o algunas otras ciudades en Brasil, sino de aprender de este primer comando de la capital, ¿no? Tienen esa facilidad de adaptarse, de llegar, acomodarse para posteriormente, después de haber aprendido el cómo, empezar a hacer, que es lo que llegaron a hacer en Colombia. Hubo presencia en Chile, que es lo que siempre hemos dicho, empezamos nosotros a desconocer y a minimizar la problemática
a descartar o a no darle prioridad y veracidad a las informaciones, y cuando ya nos damos cuenta, ya el problema se ha crecido, ya estas bandas han tomado y han controlado muchos sectores de ciudades de ciertos países, ¿no? Inicia su presencia también en Perú en el año 2018, y en ese entonces le llamaban los malditos del Tren de Aragua, allá sobre el sector de Lima. Hoy en día ya funcionan y se conocen realmente como el Tren de Aragua, y hemos visto por noticias cómo el tema del gota a gota lo han venido manejando esta organización delincuencial, ¿no? Donde ha habido y se han presentado problemas entre comunidades que han tomado la justicia a mano propia y han generado muertes de parte y parte. En Colombia inició por el lado de la frontera entre Táchira y Cúcuta, en norte de Santander, extorsionando a todos los venezolanos que venían en esa ola migratoria que entraban hacia Colombia, dirección hacia Urabá, para salir a Panamá, seguir Centroamérica y llegar a Estados Unidos. Ahí empezaron y posteriormente llegaron a Bogotá, donde empezaron a hacer contactos con, entre comillas, las disidencias de las FARC, para empezar a aprender cómo era el manejo del negocio del narcotráfico y convertirlo en microtráfico, que es más lucrativo para ellos, ¿no? Hay presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Chile y Bolivia, en la frontera, entre Chile y Argentina. También se conoce de presencia del Tren de Aragua en Costa Rica y Panamá, y esto debido a la ola migratoria que va hacia Estados Unidos, ¿no? Y una noticia que no es menor es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona, entre comillas, esa sanción no, al Tren de Aragua como organización criminal transnacional en julio del año 24. Pero lo paradójico de esto es que meten al Tren de Aragua como organización criminal transnacional y quieren sacar al ELN y a las FARC de la lista de terroristas que figuran allá. Entonces, en este tipo de situaciones, vamos a darle nuevamente la palabra a nuestro concejal Julián Uzcategui para que nos comente cómo es el tema del Tren de Aragua en la ciudad de Bogotá. Me acuerdo mucho que la mencionada por usted, alcaldesa de Bogotá anterior, fue una de las personas que inició diciendo y descartando la presencia del Tren de Aragua en la ciudad de Bogotá, y posteriormente la vimos mandando cartas a la Cancillería para que Venezuela tomara medidas y encarcelara a estos delincuentes que hacen parte de esta organización transnacional delincuencial. Así que, concejal, lo escuchamos. Se nos fue. Parece que tiene algún problema técnico. El concejal salió de la señal. Está dentro del carro y parece ser que se orilló para podernos colaborar con el programa. Pero mientras se conecta... ya está nuevamente con nosotros. Concejal, lo escuchamos. Listo. Muchas gracias, Henry. No, tema muy clave también. Es importante de pronto evaluar también la naturaleza, la naturaleza de la creación de este grupo criminal transnacional como el Tren de Aragua, que se da en su momento en el estado de Aragua, en Venezuela, que precisamente a la decadencia del Estado venezolano, a las falencias que ha tenido el gobierno para controlar la delincuencia y a la complacencia también, al amiguismo, a la cercanía de Nicolás Maduro con estos grupos, pues tienen todo un Estado a su disposición. Tienen la cárcel de Tocorón, si no me equivoco, donde empiezan a funcionar, y realmente antes de involucrarse en otro tipo de actividades ilícitas, lo que hacían ellos, o en lo que eran expertos, eran el cobro precisamente de diferentes acreencias, en el cobro extorsivo, violento en este estado de Aragua, en la cárcel de Tocorón. Esto es extraordinario. Hay un libro muy bueno, es que no me acuerdo, pero es del Tren de Aragua, no me acuerdo el nombre, es de una autora, si no estoy mal, mexicana, que se adentró allá y cuenta cómo tienen su propio banco, tienen carreras de caballos, tienen
conciertos, tienen escenarios, tienen una cosa extraordinaria lo que han montado allá con la complicidad precisamente de las autoridades venezolanas. Y ante esa ola migratoria que ha azotado a América Latina y por supuesto a Colombia, donde han llegado cerca de 2 millones de venezolanos, otros dicen que cerca de 3 millones es la cifra real. Por supuesto que nos ha llegado también esa mala influencia del Tren de Aragua, y hoy hoy aún más, precisamente por esa relación que existe lastimosamente, muy a nuestro pesar, entre el gobierno del presidente Petro y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque se reabrieron las fronteras completamente, porque no hay acuerdos claros de cooperación entre las autoridades para perseguir y capturar a este tipo de personas. Nos lo dicen las mismas autoridades colombianas. Cuando se captura un bandido en Colombia que se sospecha o se cree tiene nacionalidad venezolana porque vienen sin ningún tipo de documentación, quieren acercarse a la embajada, intentan a través de Cancillería averiguar quién es, y no hay respuesta por parte del gobierno venezolano, no hay respuesta por parte de la dictadura, y por obvias razones. Entonces, ¿qué nos decía un policía aquí en Bogotá? Y con toda la razón, nos decía: oiga, encontramos a un señor robando o extorsionando, lo tenemos plenamente identificado, le conocemos el alias, lo capturamos, incluso en flagrancia, y cuando le vamos a pedir papeles, no, yo no tengo cédula, no tengo nada. Y puede ser un señor aparentemente de 60 años, porque es hasta burlesca la cosa, y él dice: no, yo soy menor de edad, y le dicen: bueno, pero vamos a corroborar. No hay ningún tipo de información, no pueden corroborar que ese señor de 60 años es mayor de edad, porque no tiene documentos, no se sabe por dónde entró ni cómo entró al país. Que sí, que los van a deportar, se demoran más sacándolo por la frontera, en ellos devolverse por la trocha y seguir cometiendo ese tipo de delitos en la ciudad. Así que por un lado hay una falencia en las cooperaciones de las autoridades colombianas y venezolanas para identificar, perseguir, capturar, judicializar y expulsar a este tipo de criminales en el país, sumado a la problemática que les mencionaba ahora que tienen las autoridades para perseguirlos aquí en el territorio nacional, para realmente desarticularlos. Y son grupos que además han cogido mucha fuerza, como ustedes mencionaban, que ya tienen presencia en 5 países de la región, incluido Chile, al sur del continente. Así que hay un gran reto precisamente con estos grupos, porque cuentan con esa facilidad adicional que es la incomunicación que tienen entre los gobiernos colombianos y venezolanos, y por supuesto todo el ambiente que acabamos de mencionar, que es propicio para el funcionamiento de este tipo de grupos en la ciudad, que siguen delinquiendo impunemente. Y adicionalmente, que no lo mencioné ahora, pero que también es clave narrar, relatar, es que Bogotá, por supuesto, tiene unas características muy particulares que lastimosamente facilitan la comisión de este tipo de delitos. Bogotá es una ciudad con una extensión territorial también extremadamente grande, más de 8 millones de personas, una población flotante de los municipios cercanos de Cundinamarca, un tránsito de personas alto, unos cerros orientales, unas cordilleras que atraviesan todo el oriente de la ciudad, que hoy sirven como corredor de droga y de armas de este tipo de grupos, lastimosamente, barrios a una altura importante donde las autoridades no pueden entrar precisamente por la desventaja geográfica, entre otros aspectos importantes que nos tienen lastimosamente padeciendo esta ola delincuencial y de violencia poco vista en Colombia, en Bogotá, o por lo menos no recientemente, sino en los 80s, 90s y al inicio de los 2000. Bueno, concejal, muy interesante, enriquecedor todo lo que usted nos comenta, y la verdad que es de exhortar la labor que ha venido realizando usted desde el Consejo de Bogotá en función de la seguridad. Hay muchos temas que tratar al respecto, porque quedaría entre el tintero, por ejemplo, hablar del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es una herramienta fundamental para empezar desde raíz a mirar cuál es la verdadera problemática y cómo afrontarla, y que se ha venido desviando el tema del PIX simplemente a coger el anterior, copiarlo, pegarlo, entregarlo, aprobarlo, y una cosa que no está contemplado, que es el PIX, que es direccionar la compra de elementos. Esto es completamente diferente, pero lo han tergiversado y lo han llevado a este tipo de situaciones.
Entonces, pues nada, concejal, conocemos de la situación y no queremos generarle a usted ningún tipo de retardo en sus actividades. Y ahí, conociendo Bogotá, ahí parqueado es mucho el blanco que se da para la delincuencia. De pronto lo dejan sin teléfono y nos quedamos nosotros aquí sin Es cierto, Henry, gracias. No, pero antes de irme, sí quisiera hacer un comentario, excúseme, frente al video que usted puso que me parece muy valioso, y es ahí un poco un llamado que se hace a la responsabilidad y a desprenderse también de tanta ideología, de tanto sesgo, de tanto tabú en el manejo de la seguridad de una ciudad y de un país como Bogotá y como es Colombia. Aquí nosotros hemos hecho un llamado importante a que se haga uso de las capacidades militares que tiene la ciudad y las capacidades de investigación que pueden tener estos grupos especiales, como es el Gaula del Ejército, precisamente para la extorsión. Es que el ejército tiene sus equipos. El ejército, en Colombia tenemos un ejército bicentenario, con tecnología, con formación, con capacidades que en ocasiones, porque no es en todos los ámbitos, la policía no tiene. ¿Y por qué no utilizarlos? ¿Será que entonces por ser militar no es útil, pero por ser policía sí? Y eso es lo que hemos planteado. Y lastimosamente, insisto, el tema de los tabús, la ideología y los sesgos, porque cuando se hace un operativo con militares que se necesitan, además, por las condiciones precisamente geográficas y por las características de Bogotá, entonces inmediatamente sale un sector político de la ciudad y del país a decir que es que nos están militarizando la ciudad, que es que van a violar los derechos humanos, que es que cómo van a poner un militar a competirle contra un pequeño ladrón que no tiene el mismo armamento, etcétera, etcétera, que son todas las lastimosamente incoherencias. Pero sí Bogotá tiene que articular a las fuerzas militares y de policía, por ejemplo, con estos grupos especializados, y tomar y hacer uso de esas capacidades que tiene para investigar, y como lo mencionaba el teniente del Gaula de ese video, pues para investigar y poner a disposición de las autoridades a este tipo de personas que están delinquiendo. Lastimosamente, ni Claudia ni Galán han querido utilizar al ejército en Bogotá, que insisto, no estamos llamando a militarizar Bogotá y a convertirlo esto en un campo de batalla, porque así no es, pero así a utilizar ese tipo de capacidades que podrían ayudar a fines esenciales que hoy tiene el Estado en Bogotá, como es la persecución de este tipo de personas, y el ejército lo podría hacer, y adicionalmente los manuales operacionales del ejército lo permiten, como es la ayuda a la autoridad civil cuando ésta la solicita porque la necesita, pero por el miedo que le tiene el alcalde Galán y le tuvo Claudia López a esa crítica de unos sectores políticos del país que la presencia militar la asocian injustamente a la violación de derechos humanos, no hacen uso del ejército cuando sí lo deberían hacer, y es una tesis completamente válida, y es el uso de todas las capacidades disponibles de las fuerzas del orden que tienen competencia, y su misionalidad les permite actuar frente a estos casos de tanta relevancia. Les agradezco mucho la invitación, excúsenme atender el conversatorio desde el carro. Como les decía, estoy en Fontibón, precisamente vamos a tener un consejo de seguridad con la comunidad para ver qué está pasando en este sector. Fontibón, que colinda con Kennedy y que están padeciendo al Tren de Aragua, a los Satanás y a estas estructuras criminales. Espero que podamos conversar en otro espacio un poco más largo, con más profundidad, pero muy agradecido por la invitación y por escucharme unos cuantos minutos. Si concejal, Henry, una cosa nada más, sí quisiera, obviamente, si es que es posible, seguir con eso y no me voy a demorar mucho porque también estoy un poco estresado viendo lo que está en la calle. Se ha hablado bastante de temas operativos, de temas justamente que tienen que ver con la presencia, que estoy de acuerdo, policía, militar, pero sí pienso que también en algún momento tenemos que hablar, ojalá sea la oportunidad no muy lejana, del tema de la prevención, ¿no? También es importante en ese sentido ver, porque y es a nivel de todos los municipios, a nivel regional. Le digo, en mi país, por ejemplo, el momento en que hay este tipo de actividades, hay gente obviamente que está en las carteras que le corresponde, específicamente hablo de los municipios, la implementación en la cual solamente dirigen para apoyar la seguridad es dotar de equipos, dotar de camionetas, dotar de motocicletas, y esa no es realmente, entre otras, las opciones, ¿no? Hay también que mirar un poquito la parte preventiva. En todo caso, Henry, esto
me parece muy interesante y más que nada ha sido muy enriquecedor, como dijo Henry, obviamente su participación, concejal. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa. Muchas gracias, doctor Edison. De pronto, para responderle, porque tiene usted toda la razón, uno a veces tiende a hablar mucho de la reacción de las autoridades frente a la comisión de delitos, precisamente por la magnitud de la ola delincuencial que estamos padeciendo, pero no con eso decir que no sea importante la prevención y la disuasión del delito en la ciudad, porque así es, y es un llamado que hemos hecho sobre todo a la Policía Metropolitana de Bogotá, a tomar medidas para garantizar la prevención, a garantizar la cooperación de la ciudadanía, la articulación con los frentes ciudadanos de seguridad, por ejemplo. Ahí me están escuchando, qué pena que se me congeló la imagen. Sí, tranquilo. Sí le vemos, sí le escuchamos, concejal. Perfecto. No, le decía que tiene toda la razón con el tema de la prevención. Es de pronto una indelicadeza mía no mencionarlo, pero es clave que... Bueno, ya sí entendemos que la misma situación que está presentando él por atender el programa, cosa que le agradecemos de verdad. Ha sido muy enriquecedor. Esperamos poder tenerlo nuevamente con nosotros, concejal. Decíamos que doctor Henry, antes de que se le corte la señal, pues agradecerle de verdad la participación, el haber acogido nuestro llamado, nuestra invitación. Hay ese tema, pues no solamente la extorsión, sino la seguridad ciudadana. Es un tema que es muy amplio y que vamos a seguir tratando, yo creería que a partir del año 2025, si Dios lo permite. Así que si usted nos acompaña, posteriormente le haremos nuevamente la invitación, porque de verdad que hablar con usted es motivante escucharlo, maneja muy bien el tema, lo conoce perfectamente. Para una persona joven como es usted, de conocer la problemática que ha afrontado Colombia y las principales ciudades desde hace muchos años, llevamos 60 años de conflicto interno con todas estas organizaciones o grupos armados organizados que llaman por parte de la ONU. Entonces, agradecerle, concejal, haber participado en la noche de hoy, a su equipo que nos lo conectó, que hizo toda la gestión para que en la noche de hoy estuviera con nosotros. También le mandamos un abrazo y muchos éxitos, desearle muchos éxitos en todas sus ideas, en todos sus proyectos, que siga ondeando esa bandera de la seguridad ciudadana, que de pronto uno ve que nada contra la corriente, pero se va a dar cuenta que la gente empieza a tener en cuenta el tema cuando se les habla, empieza a penetrar. Así que muchas gracias. Y por último, pues sus palabras de despedida, concejal. Henry, muchas gracias. Le agradezco de verdad mucho la invitación a usted, a Edison, a todo el equipo por el espacio. Hay mucho que hablar. Tenemos ese capítulo de prevención por estudiar. Tenemos otras economías ilegales como el narcotráfico. Hoy Colombia produce más cocaína que en los tiempos de Pablo Escobar. Hay que hablar de ese tema porque es la gasolina que le está dando a estos grupos criminales para poder cometer todo este tipo de situaciones. Hay que profundizar la crisis que hoy viven las fuerzas militares y de policías. Hay que hablar de convivencia también, que es una problemática en Bogotá. Más de 1.200.000 casos o expedientes por querellas en la de policía en la ciudad. Es una locura que hay que revisar, sobre todo por bares, establecimientos de comercio en zonas residenciales que generan todo tipo de problemáticas de convivencia. Entonces hay mucho que hablar, mucho tema pendiente, pero les agradezco mucho por el espacio. Cuenten conmigo, lo que requieran. Estamos ahí a una sola llamada para volvernos a conectar. Muchas gracias, Dios los bendiga y estamos en contacto. Muchas gracias a usted, concejal, que esté muy bien. Bueno, pues agradecerle a nuestra audiencia el haberse conectado en el día de hoy. Como pueden darse cuenta, los programas que hacemos tienen que ver con las problemáticas actuales de cada uno de nuestros países, y como hemos venido diciendo a lo largo desde septiembre que empezamos con este programa, la conclusión nuestra, y hoy no puede ser la excepción, es que la problemática que se presenta en un país
cualquiera que sea en Latinoamérica, es generalizado para el resto de países de la misma región. Y esto nos sirve para que con estas charlas, con estos puntos de vista de nuestros invitados al programa, hombre, pues cojamos lo que podamos aterrizar en cada uno de nuestros países y empecemos a sembrar para poder cosechar posteriormente, porque de lo contrario vamos a ser objeto y víctimas de la delincuencia a todo nivel. Ya prácticamente ni se habla de delincuencia común. La delincuencia común es el que se roba la cadena, del raponazo, el celular, pero esos ya son delitos de menor cuantía, como llaman acá, o de bajo impacto, pero lo que realmente está generando problemáticas en la sociedad, en nuestros países, son los delitos de alto impacto, y a estos no les estamos poniendo mucha atención, o los estamos minimizando, o simplemente los estamos desconociendo para no hacer una mala imagen de nuestros países, y de eso no se trata. Así que, Edison, su comentario. Bueno, no, he escuchado con mucha atención. En realidad me ha dado una grata impresión el concejal, y obviamente también por el conocimiento que tiene, que es importantísimo, es muy vital que cuando hay este tipo de servidores públicos que tienen a su responsabilidad este tipo de cargos, pues conozcan del tema, ¿no? Es muy, muy importante, y yo le felicito, obviamente, al concejal, le felicito, Henry, también por haber traído acá a tan importante persona, y que enriquece, obviamente, el programa, y me quedo con un poquito creo que deuda. Vamos a ver si hacemos algún movimiento también por aquí para ver si traemos algún concejal también de la ciudad de Quito y compartir estos temas que son tan importantes. Me parece muy interesante, y hablar temas de prevención y bueno, y algunas cosas que quedan pendientes. Eso, mi estimado Henry, me quedo muy, muy, muy motivado, obviamente, de lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, pues nada, Edison, agradecerle nuevamente a nuestra audiencia que nos acompañó en el día de hoy. Vi conceptos, vi alguna pregunta último. Desafortunadamente, pues la situación de la atención del concejal, lo podrán entender, nos atendió el programa desde el vehículo, abrilló su vehículo para estar con nosotros, entonces el tema también de tiempos, de agenda y etcétera, pues... Y la seguridad de él también. Sí, la seguridad sobre todo de él, en el sitio donde se encuentra tampoco es que le garantice así mucho. Afortunadamente ellos manejan sus esquemas de seguridad. Entonces, pues nada, agradecerles y esperarlos nuevamente, que sigan asistiendo a nuestro programa. Sus comentarios nos motivan a seguir invitando personas con conocimientos de las situaciones y de las problemáticas que presentamos acá en La Mira Casuística en Seguridad. Así que, por mi parte, desearles una feliz noche y desde ya una excelente fin de semana. Muchas bendiciones. Edison, muchas gracias por su compañía y codirección aquí en el programa. Bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo, Henry. Un abrazo, amigos. Que pasen muy bien.